Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Uno de los grandes avances de la humanidad en las últimas décadas es haber podido alargar nuestras vidas. Y esto ha pasado muy rápido, en un par de generaciones, de manera bien impresionante. Hace 70 años, en el Chile de nuestros abuelos, la esperanza de vida era de apenas 53 años en promedio. Hoy es de 80 años y se espera que en 2100, en el mundo de nuestros nietos, ya esté por los 92 años. Son décadas ganadas para la vida y en buena hora, pero no siempre para la buena vida. Y es aquí donde una serie de discusiones que hasta hace algún tiempo eran más bien de nicho o de segunda relevancia van adquiriendo cada vez más importancia. Porque claro, estos años adicionales pueden ser muchas veces años de buena vida para disfrutarla, pero también los avances médicos pueden alargar la vida hasta límites o extremos donde algunas personas sienten que ya no vale la pena vivirla. Es la buena muerte o la muerte apacible, un concepto con el que a primera vista nadie estaría en contra. Todos queremos, llegado el momento, poder tener esa muerte apacible. Los avances científicos, médicos, son un gran aliado en darnos prevención y tratamientos para alargar el bienestar, mejorar nuestra salud, evitar o tratar enfermedades que antes eran incurables. Pero también esos mismos avances pueden significar luchar encarnizadamente por alargar lo único que sabemos que es inevitable, la muerte. ¿Qué ocurre cuando la propia persona beneficiada por estos avances médicos decide que su vida ya no es una vida que vale la pena vivir y pide ayuda para poder ponerle fin? A la par de esos avances, entonces, el debate mundial acerca de los límites de la salud en estos casos está cobrando cada vez más urgencia en todo el mundo, especialmente en países que se desarrollan, y estos dilemas médicos, éticos, filosóficos se vuelven, por lo tanto, cada vez más comunes y más apremiantes. También, como suele pasar en los debates públicos hoy en día, se vuelven dicotómicos. Entonces, la forma de discutirlo suele ser blanco o negro, a favor o en contra de la eutanasia. ¿Es buena o es mala? El debate sobre el fin de la vida se convierte en algo similar al del inicio de la vida, el debate sobre el aborto, donde también los argumentos suelen ser muy tajantes, a favor de la libertad o de la defensa de la vida. Una discusión que volvió a las primeras planas en Chile con el anuncio del gobierno de impulsar una ley de eutanasia, un tema que tiene un gran apoyo en la población, como han mostrado consistentemente por años todas las encuestas. Las últimas lo cifran en 75%, o sea, 3 de cada 4 personas a favor, un nivel de apoyo que tienen muy pocas políticas públicas hoy en día. Pero hoy, en Lo que importa, queremos tomar este dilema desde otra perspectiva. No como un debate de blanco y negro, bueno o malo, alguien a favor, alguien en contra, sino más bien queremos explorar sus grises, los argumentos que están en el borde y que nos hacen cuestionar nuestras propias convicciones acerca de los límites, más allá de si estamos a favor o en contra de la eutanasia en ciertos casos. ¿Aprobarla es una pendiente resbaladiza sobre el valor de la vida? ¿Dónde se ponen los límites? ¿Es diferente la muerte asistida a la eutanasia activa? ¿Qué pasa con los menores de edad, con los niños, las personas con enfermedades mentales, aquellos que ya no pueden decidir por sí mismos, aquellos que quieren morir aunque no sufran una enfermedad incurable o dolorosa? Para esa discusión tenemos hoy 2 invitados de lujo con perspectivas que se complementan para entregarnos puntos de vista teóricos y prácticos. Un filósofo experto en la materia y una doctora especialista. Aquí comienza una nueva edición de Lo que importa. Nos acompaña ahora Constanza Mikulich. Constanza es médica internista, experta en cuidados paliativos del Hospital Van Buren, también integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico. Constanza, gracias por acompañarnos hoy en Lo que importa. Gracias por la invitación. Constanza, partamos por tu experiencia personal. Tú tuviste la oportunidad de estar en Bélgica, donde existe una ley de eutanasia, una de las más avanzadas del mundo probablemente. Tú trabajas en cuidados paliativos y pudiste ver cómo funciona esta ley en la práctica. ¿Cuál fue tu experiencia allí? Bueno, yo tuve la suerte de poder estar en Bruselas en 2 centros, en un centro hospitalario de cuidados paliativos y en un lugar donde se hacía atenciones domiciliarias de cuidados paliativos. Y en ambas oportunidades pude tener la experiencia de personas que pedían eutanasia. Fue un tiempo acotado, pero pude escuchar las solicitudes y también pude presenciar esta práctica porque mi tutora y la familia y la paciente me lo permitieron. Y
Y bueno, esta paciente estaba sufriendo de un cáncer hace un montón de tiempo, era una mujer mayor que había vivido en Singapur y se había trasladado nuevamente a Bélgica, a su país natal, para recibir el tratamiento del cáncer, y finalmente sufría mucho por un montón de síntomas de difícil manejo, y le solicita la eutanasia a su tratante. Así que pude ver más o menos el proceso que siguió la paciente hasta el final. Y bueno, fue una experiencia sumamente removedora. En ningún momento consideré que la persona se había a lo mejor arrepentido o no había sido lo correcto, pero lo que sí me preocupó mucho fue la experiencia de la tutora, de mi tutora, que se sintió muy afectada, digamos, con esto. Estaba muy sola, tenía que hacer un montón de trámites y, por ejemplo, rellenar un montón de formularios, solicitar los medicamentos en la farmacia, resguardar los medicamentos de la farmacia, solicitar una enfermera, por ejemplo, que la fuera a apoyar, que no era necesariamente la enfermera de la sala. Y luego de la eutanasia, la verdad es que no hubo un momento tampoco de pausa ni de reflexión. Entonces, eso a mí me llamó la atención y me preocupó mucho. Sí, Constanza, precisamente antes de hablar del tema de cómo funciona esto y también de toda la teoría ética que hay allí, ¿qué te pasó humanamente al ver esto? ¿Cuál es la sensación humana al ver que una persona toma la decisión de que se acabe su vida, que hay una estructura burocrática, digamos, que de alguna manera lo permite y lo facilita? ¿Qué te pasó humanamente, emocionalmente? Bueno, me sentí muy, primero, afortunada de poder estar cerca de esa paciente, de escucharla y quizás el sentimiento de compasión fue lo primero que me motivó a poder estar ahí y presenciarla. Y finalmente fue una sensación de cierta como convicción de que esto era lo mejor para ella. Entonces de cierta tranquilidad de que su sufrimiento había sido aliviado. Pero como te decía, no dejé de sentir que también era algo muy, muy difícil para las personas que tuvieron que estar ahí, para los familiares que eran sus hijos, que la acompañaron alrededor de su cama hasta el final, y también para mi tutora y la enfermera que estaba ahí. Y ahí eso yo me pregunto cómo se sigue después atendiendo, cómo se sigue cuidando, cómo se sigue intentando afirmar la vida, si es que no hay una especie de apoyo a estos profesionales también. Constanza, hay dentro de la profesión médica mucho debate, por cierto, acerca de este tema. Había incluso algunos debates públicos a través de los diarios. Personas que dicen cosas como, por ejemplo, el médico en ningún caso puede realizar acciones positivas para terminar con la vida de alguien. La Asociación Médica Mundial también tiene una definición que es relativamente parecida, de que el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad de ese paciente, es contrario a la ética. ¿Qué te pasa a ti cuando lees estas declaraciones? Bueno, esto ha sido una tradición histórica en la medicina, desde el juramento hipocrático de más de 2000 años, donde nosotros juramos que eso es algo que no vamos a hacer. Y que luego la Asociación Médica Mundial reitera, a pesar de las múltiples asambleas que han habido para reformular el código de ética y repensar, ¿no es cierto?, los fines de la medicina, esta declaración se ha mantenido intacta. En la última declaración, sí, del 2019, la Asociación Médica Mundial retira una frase donde ponían que la eutanasia era un acto contrario a la ética y que se debía condenar a los médicos que participaban de eso. Esa frase fue removida, pero se mantiene la idea de que es algo que los médicos no debemos hacer y que ningún médico debe ser obligado a hacer una eutanasia o un suicidio asistido. Ahora, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, digamos. Estamos hablando siempre de médicos que voluntariamente deciden participar en eso. ¿No te hacen sentido esos argumentos que dicen, por ejemplo, que un médico nunca puede tomar ninguna acción que termine con la vida de alguien, aunque sea la voluntad de esa persona? Yo creo que por muchos años eso se mantuvo de alguna forma coherente con la práctica. Pero lo que ha pasado hoy en día es que la medicina ha cambiado muchísimo.
que producto de los avances médicos hemos hecho que las personas se prolongue su vida, muchas veces indeseablemente. O sea, las personas a veces se ven en una situación en la que no querían estar. Creo que tenemos muchas dificultades para detener tratamientos o suspender a veces tratamientos, y sobre todo para respetar a veces el deseo de las personas de no iniciar a lo mejor algunas intervenciones. Entonces, ¿Hay cierta tendencia a eso que se llama encarnizamiento terapéutico? Sí, yo pienso que ese es un concepto que existe porque los médicos hemos muchas veces desestimado a lo mejor la opinión de los pacientes. No hemos sido suficientemente respetuosos a veces con sus deseos, y también este deseo de combatir la muerte, ¿no es cierto?, a pesar de todo. Y ver la muerte como una especie de fracaso de la medicina. Pero... Constanza, disculpa que te interrumpa, pero es que es súper interesante lo que acabas de decir. ¿No siempre la muerte es un fracaso? Claro que no. O sea, la muerte es algo natural, ¿no es cierto? Es inevitable. Todavía no tenemos la manera de ser, ¿no es cierto?, inmortales. Afortunadamente, creo yo. Estoy de acuerdo con eso, sí. Entonces... Cicely Saunders, más o menos en los años 60, 70, a través de los cuidados paliativos, empieza a hablar sobre cómo puede la medicina no solamente combatir la muerte, sino que acompañar a los pacientes moribundos, incurables, cómo cuidarlos, y de alguna forma sistematiza esos cuidados y dice: la medicina sí tiene algo que decir con esto, podemos aportar, podemos acompañar, debemos acompañar. Entonces, desde ahí, bueno, y que es mi campo de práctica, los cuidados paliativos han considerado la muerte como algo natural, y que lo que queremos hacer es, la filosofía de los cuidados paliativos dice que estos deben afirmar la vida sin necesariamente prolongarla, y hacer que las personas vivan lo que tienen de vida con la mayor dignidad posible. Y en ese sentido la muerte uno la considera algo esperable, y ojalá que las personas también estén tranquilas en ese momento. Constanza, tú trabajas en cuidados paliativos, trabajas además en el sistema público, en el Hospital Van Buren, en Valparaíso. Hay una ley, hay mucha discusión sobre si esa ley efectivamente se cumple y si las personas tienen acceso a esos cuidados paliativos. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la experiencia de los cuidados paliativos universales es una experiencia reciente, desde la ley que se promulgó en el 2021. Antes teníamos solamente cuidados paliativos para las personas que tenían cáncer. Y afortunadamente ahora todas las personas que tienen enfermedades terminales pueden acceder. En Valparaíso nosotros atendemos alrededor de 70 pacientes. No tenemos una lista de espera, por ejemplo, y atendemos a las personas en el domicilio. Y como te decía, yo pienso que la falta de lista de espera no es porque no existan personas que requieren de cuidados paliativos, sino que la derivación a los cuidados paliativos es muy tardía. Falta todavía mucho conocimiento en el resto de las especialidades de que este paciente a lo mejor podría fallecer en el transcurso, por ejemplo, de un año, y por lo tanto hay que apoyarlo con cuidados paliativos, y por lo tanto derivan muy tardíamente. Y esa es la razón por la que yo creo que a los pacientes muchas veces les ha faltado el acceso. ¿Y esos cuidados paliativos qué aseguran? ¿Aseguran que una persona no va a tener dolor, por ejemplo? Los cuidados paliativos tienen el objetivo de aliviar el sufrimiento causado por síntomas tanto físicos como psicológicos y espirituales. Entonces, habitualmente son equipos multidisciplinarios que trabajan con enfermeras, con kinesiólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales, e intentamos hacer un abordaje integral, no solamente para el alivio del dolor, sino que de muchos síntomas que tienen las personas como, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, fatiga, pero también desesperanza, tristeza y muchas veces también pérdida de la dignidad. Te quiero preguntar por cómo funciona esto en la práctica también. Y voy a poner un caso con nombre y apellido porque él, Luis Larraín, un activista muy importante por los derechos de las minorías sexuales en Chile, que luego tuvo una situación de salud muy compleja, y él tomó una decisión que me parece muy valiente, y por eso lo quiero nombrar con nombre y apellido, que él graba un video de despedida diciendo lo que iba a ocurrir. Y eso metió una sedación paliativa. Y eso abrió una conversación, abrió un debate. Luis siempre fue una persona que abrió muchas conversaciones en Chile, ¿no? Durante toda su vida. ¿Qué significa la sedación paliativa y cómo funciona en la práctica en Chile? ¿Es algo que una persona puede pedir en un momento
y ser dormido o ser sedado hasta su muerte? ¿Cómo funciona eso? Bueno, qué bueno que podamos como definir algunas cosas, porque a mí me parece que cuando se abren estas discusiones a veces también hay mucha confusión. Y lo que vimos con el video de Luis es que muchas personas dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esta práctica? No sabían qué se podía hacer. Y bueno, la sedación paliativa es una práctica que está dentro de la Lex Artis de los cuidados paliativos, está dentro de las guías clínicas y se hace cuando se cumplen ciertas condiciones. Entonces, pacientes terminales, donde la muerte es previsible o inminente, se dice, alrededor de dos o 3 semanas más o menos, es una especie de consenso. Y cuando hay un síntoma que ha sido de muy difícil tratamiento, refractario a las cosas que se han intentado, con lo que se ha intentado aliviar. Y la idea de la sedación paliativa es administrarle un medicamento que disminuya la conciencia de la persona, lo mínimo necesario para que ese síntoma sea tolerable. Por lo tanto, es una sedación que no necesariamente tiene que ser profunda, muchas veces permite la alimentación de manera intermitente. Pero lo que se ha visto también en estudios es que cuando se cumplen estas condiciones, la sedación paliativa no acelera la muerte. Entonces la muerte llega más o menos al mismo tiempo que en pacientes que no han sido sedados, cuando se cumplen estos criterios. Y habitualmente, eso es lo que le haría diferente a la eutanasia. Claro, la sedación paliativa primero no persigue la muerte, sino que persigue o tiene como objetivo aliviar el sufrimiento causado por un síntoma. Y la consecuencia tampoco es la muerte, en el sentido de que las personas pueden pasar varios días sedados, digamos, y lo que se ha visto con este estudio que yo te digo, que no hay una diferencia en el pronóstico. Y algo importante es que la sedación paliativa siempre se hace con el consentimiento de la persona y si no de los familiares. Y la diferencia con eutanasia es que en la eutanasia hay un acto deliberado de producir la muerte a petición, ¿no es cierto?, de la persona a través de la administración de drogas letales por Ahora, un médico. ¿en tu opinión hay tanta diferencia entre las dos cosas? Porque finalmente, en un caso, en la sedación paliativa, que sí está permitida hoy día legalmente, esa persona pierde la conciencia, ¿no? Y se mantiene biológicamente con vida por algún tiempo. La eutanasia hace el proceso más rápido, de alguna manera, pero con el mismo fin. ¿Son tan distintos finalmente? Me parece que es importante hacer las distinciones. Y hay varias distinciones. Como te decía, primero el objetivo de la eutanasia, ¿no es cierto?, es producir la muerte. Y el método, ¿no es cierto?, es aplicarle unas dosis letales de medicamentos para producir rápidamente ese resultado. Y en la sedación paliativa, como yo decía, son otros los objetivos. A mí me parece que para las personas donde hay legislación de eutanasia, quizás el objetivo más importante de la eutanasia también es aliviar el sufrimiento y por lo tanto, y también está movilizado por la compasión. Entonces, también entiendo que muchas veces para las personas que tienen una posición a favor de la eutanasia, no les sea tan difícil, no les sea tan evidente la diferencia. Pero me parece importante diferenciarlo para que no se confundan. Primero porque la eutanasia es ilegal en este momento, pero también para poder hablar más claramente de qué es lo que las personas están pidiendo, digamos. Ahora, en Chile vemos que tenemos ciertas cosas ya, ¿no? Tenemos una ley de cuidados paliativos que permite que las personas obtengan estos cuidados. Tenemos una ley de derechos y deberes del paciente también que permite a las personas oponerse a recibir determinados tratamientos. Tenemos también sedación paliativa. ¿No basta con eso? ¿Crees que la discusión hay que llevarla más allá? A mí me parece que bueno, dado el apoyo ciudadano que tiene este proyecto de ley, y también que ya llevamos bastantes años, digamos, desde el 2011 con proyectos de ley en trámite y estancados, me parece que es una posibilidad poder conversarlo. No me parece algo urgente, pero ahora que ya tenemos la ley de cuidados paliativos y se está implementando, ya hay una especie de solicitud, ¿no es cierto?, de la sociedad que quiere, digamos, acceder a este tipo de alternativas al final de la vida. Yo
mi opinión personal es que también debemos participar de ese diálogo como médicos, a pesar de las dificultades que tenemos para cambiar a lo mejor nuestra relación médico-paciente y nuestro contrato social. Y como doctora, que precisamente trabajas todos los días en estos temas, en cuidados paliativos, conociendo el tema en una dimensión humana, también como parte del departamento de ética, desde una dimensión más teórica o ética, ¿te parece que hay un peligro en relativizar un poco el valor de la vida cuando uno entra a este tipo de discusiones o cuando uno dice, bueno, en ciertas circunstancias entonces sí vamos a permitir legalmente esto? A mí me parece que sí existen riesgos. Por ejemplo, de hacer una ley que no tenga suficientes salvaguardias para, por ejemplo, que se cumplan los requisitos y que haya una especie de fiscalización para aquellos que no lo cumplen. Y eso se ha visto en algunos países que sí pasa, que es difícil, digamos, sostener un registro y un control de la práctica estricto. Por lo tanto, tenemos que hacer intentos para tener una ley robusta en ese sentido. Pero por otra parte, pienso que, como decía, la profesión médica también tiene un contrato social y nosotros debemos también escuchar, digamos, y así ha sido a lo largo de los años, donde sí se ha modificado nuestros códigos de ética, producto de los cambios culturales, de los cambios en la técnica. Por lo tanto, yo pienso que es una discusión bastante inevitable, pero que sí debemos poner ciertos acentos. Por ejemplo, en la objeción de conciencia, que se permita la objeción de conciencia, para que ningún médico sea obligado a hacer algo así, como te decía, es algo difícil, y donde el médico debe tener el pleno convencimiento de que está haciendo algo que es bueno, digamos. ¿Y dónde crees que debe estar el límite? Cualquier persona, porque es una discusión que se da también, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, el suicidio asistido está legalizado en general, no hay que entregar o cumplir criterios particulares o específicos para esto. ¿Debería ser posible para cualquier persona? ¿Debería tener que ser posible solo para personas que tengan una enfermedad terminal, que tengan un dolor muy importante, que sea una enfermedad incurable? ¿Pondrías un límite en algún punto? Yo pienso que todas las leyes tienen restricciones. O sea, en Suiza, claro, hay una despenalización bastante poco regulada, pero sería el único caso en el mundo donde las cosas funcionan de esa manera. Está a cargo de organizaciones no gubernamentales, muchas con fines de lucro, hay turismo eutanásico, o sea, pero es una excepción. En la mayoría de las legislaciones hay requisitos estrictos que cumplir, que claro, se han modificado a lo largo de los años. Y a mi parecer la ley en Chile debiera partir siendo una ley restrictiva, si uno quisiera llamarle, que atienda a pacientes que son terminales, en los cuales uno pueda prever que el pronóstico es acotado, no necesariamente un año, pero que, por ejemplo, estén recibiendo cuidados paliativos o estén siendo atendidos por equipos de cuidados paliativos. Yo creo que también esa sería a lo mejor alguna forma de cuidar que esto no dañe a los más vulnerables y que no accedamos a eutanasia por razones de precariedad o pobreza. ¿Eso te preocupa? Eso me preocupa en la medida en que los equipos de cuidados paliativos a lo mejor no estén siendo implementados a lo largo del país. Porque yo creo que eso sí sería algo difícil de argumentar, o sea, que una persona por no acceder al alivio de los síntomas esté pidiendo morir. Yo pienso que no es obligatorio recibir, por ejemplo, los tratamientos, pero sí estar acompañado por un equipo de cuidados paliativos que tiene la expertise para entablar ese tipo de conversaciones y ofrecer, al menos. Ahora, ha habido casos y que han generado harto debate, ¿no? De adultos mayores, algunas ocasiones parejas de adultos mayores que deciden terminar con su vida y muchas veces entre las razones están la soledad, el abandono, la pobreza, no necesariamente alguna condición de salud tan específica. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Yo pienso que esas son consecuencias indeseables de las legislaciones. Yo pienso que en este tema no solo hay que respetar la voluntad de las personas, sino que esto debe estar guiado por el sentimiento de compasión, como decía yo, ante el sufrimiento de alguien.
y ese sufrimiento enmarcado dentro de las enfermedades, digamos, de las dolencias. ¿No crees que basta con la voluntad de una persona que en pleno uso de su facultad, en pleno uso de su conciencia, diga no quiero seguir viviendo? A mi parecer eso sería muy difícil de participar como médicos en esto. La mayoría de los médicos que están dispuestos a participar lo hacen cuando han podido conocer a esa persona, han podido acompañarla, han podido comprender que su sufrimiento es intratable, en fin. Yo pienso que la posibilidad de, por sí solo y por cualquier razón, ponerle fin a la vida pondría en conflicto, ¿no es cierto?, nuestros valores como sociedad con respecto al valor de la vida o al respeto por la vida. Por eso que la mayoría de los médicos o está en contra, ¿no es cierto?, de la eutanasia o está a favor bajo ciertas circunstancias restringidas. Y hay un grupo importante o sea, hay una posición importante que quizás es más reducida, pero de una posición más liberal, donde dicen, bueno, esto tiene que quedar por fuera de la medicina. Esto es un derecho de las personas, pero nosotros los médicos no vamos a participar de eso. Y a mi parecer esa posición es difícil, porque en general los criterios que tienen los países que tienen ley ponen como criterio enfermedades, incurabilidad, pronóstico, ¿no es cierto?, sufrimiento insoportable, y por lo tanto esos son criterios en los cuales nosotros somos los que tenemos mejor expertise. Entonces me parecería... Claro, tiene que ser un médico el que acredite eso finalmente, ¿no? Claro, el que acredite eso. En algunos países, por ejemplo, se ha legalizado primero el suicidio asistido y en casos excepcionales la eutanasia. Pensando en que el suicidio asistido, ¿no es cierto?, tendría una acción más indirecta de los médicos, solamente una prescripción, ¿no es cierto?, una evaluación y una prescripción, pero no serían ellos los que administran directamente el medicamento. ¿Y para ti desde el punto de vista ético tiene sentido hacer una distinción entre ambas cosas? Yo pienso que hay una distinción, como te decía, estar ahí con la persona y administrar el medicamento y presenciar, digamos, la muerte, es una acción que creo no debiera ser obligada para nadie, ¿no es cierto? Es muy duro y yo pienso que sí hay una distinción, quizás no moral, pero psicológica, digamos, con respecto a cómo participar en estos dos actos, suicidio asistido y eutanasia. Constanza Mikulich, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias por la invitación. Saludamos a nuestro auspiciador en Lo que Importa. En Enel podemos cambiar la energía para un mejor mañana, porque hoy tenemos nuevas formas de usar la energía y hacer de nuestra casa un lugar más cálido. Podemos vivir en una ciudad mucho más conectada, pero sobre todo tenemos la energía para crear un futuro más sostenible. Estamos en Lo que Importa junto a Daniel Löwe. Daniel es doctor en filosofía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y autor de este libro que me parece imprescindible en el debate sobre el tema, un libro que acaba de ser publicado, ¿Cómo y cuándo morir? Una ética sobre el fin de la vida. Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Lo que Importa. Gracias por la invitación. Veamos primero los conceptos, porque muchas veces usamos como sinónimos eutanasia, muerte asistida, suicidio asistido. ¿De qué estamos hablando aquí? Es importante partir por los conceptos porque en estos debates, que suelen ser tan álgidos muchas veces, se trata de ganar las discusiones por secretaría, es decir, definiendo los términos de la manera apropiada para poder avanzar los propios puntos de vista. Y naturalmente eso nos lleva a un callejón sin salida. Es cosa de mirar, por ejemplo, cómo los términos como dignidad, que se utilizan tanto para significar el fin de la vida digna mediante la eutanasia, como la imposibilidad de acabar con la propia vida. Entonces es mejor partir siempre desde el fenómeno, describir el fenómeno y a eso nominarlo, colocarle un nombre. Y si lo hacemos de esa manera, yo te diría que la práctica general se llama muerte asistida. Y la muerte asistida se caracteriza por dos condiciones. Una, tiene que haber una intención letal. Es decir, la intención que anima la acción tiene que ser letal. Y tiene que haber, segundo, una causalidad letal. Es decir, la acción que se emprende causa efectivamente la muerte. Y este grupo genérico, muerte asistida, tiene dos subgrupos. Uno es el suicidio asistido,
que consiste en, nuevamente, intención letal, causalidad letal, pero el agente, el que realiza la acción, es la persona misma que va a morir, el paciente si es en un contexto médico. Y el segundo subgrupo es la eutanasia en sentido estricto, en que también hay intención letal, causalidad letal, pero el que realiza la acción, es decir, la agencia, pertenece a un tercero. Si es un contexto médico, por ejemplo, el médico que aplica una inyección letal. Por ejemplo. Y ahí hay una diferencia, incluso una diferencia legal en muchas partes, entre el suicidio asistido, ayudar a otra persona que ella acabe con su vida, y la eutanasia activa. Desde el punto de vista ético, filosófico, que es la discusión que queremos tener aquí, ¿te parece que son tan distintas? No, me parece que no son en absoluto distintas. A ver, quizás para contestar esa pregunta uno tendría que partir explicitando por qué es importante que nuestras libertades básicas se extiendan hasta el punto de poder acabar con nuestra vida, al menos en algunas circunstancias. Y yo te diría que los dos conceptos fundamentales son dos conceptos que nosotros, o dos valores que nosotros ya aceptamos hoy en día, son la autonomía y el bienestar. Si miramos, por ejemplo, la doctrina del consentimiento informado, que es un derecho legal adquirido y que es aceptado por la práctica por la bioética y por la práctica médica, los pacientes contamos con la posibilidad de negarnos a un tratamiento, incluso de exigir su interrupción, aunque eso traiga consigo la muerte. Eso es expresión de la autonomía que ha venido a mover, digamos, la típica práctica paternalista médica, digamos. Es decir, aceptamos esos valores. Y bueno, ¿qué pasa en el caso de la muerte asistida, en cualquiera de sus variantes? Bueno, cada uno de nosotros tiene un interés en formar su vida, sobre todo, no sobre todo, pero también en sociedades democráticas, liberales como la nuestra, y por lo tanto no queremos muchas interrupciones en aquellas cosas fundamentales de nuestra vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar si es que me caso? Etcétera, etcétera. ¿Voy a tener hijos o no? Etcétera. Y si tenemos ese interés, tenemos que también tener un interés en el último capítulo de nuestra vida, y el último capítulo de nuestra vida es evidentemente la muerte. La muerte es parte de la vida. Si a eso le sumamos que muchas veces ese último capítulo de la vida está caracterizado por situaciones de menoscabo del bienestar profunda, entonces la confluencia de la autonomía y el bienestar nos llevan a un caso muy fuerte a favor de la muerte asistida. Y si ese es el caso, entonces que la agencia sea del paciente mismo o de un tercero dispuesto a ayudarlo, es decir, a ayudarlo en la realización de su voluntad, no hay ninguna diferencia ética relevante. Ahora, Daniel, aquí hay un concepto más profundo todavía, que es el valor de la vida, ¿no? ¿No te parece que el valor de la vida es absoluto y por lo tanto cualquier práctica o cualquier acción que vaya contra eso debería tener algún reproche, sea legal o al menos ético? Usualmente los que argumentan... A ver, muchos de los argumentos, digamos, contra la muerte asistida tienen premisas supraempíricas, religiosas, etc. Pero también hay argumentos que tratan de articularse en base a derechos que nosotros reconocemos. Y ese es el que tú mencionas, es posiblemente uno de los más fuertes. Es decir, el valor de la vida, ese valor que muchos consideran es inconmensurable, se expresaría en nuestros regímenes legales como un derecho a la vida. Ahora bien, la pregunta es, ¿no podemos disponer de ese derecho a la vida? Date cuenta que en general, de los derechos en sentido de demanda, es decir, X tiene un derecho frente a B a la realización de C, en ese tipo de derechos, que es un modo de entender los derechos, siempre podemos administrar nuestros derechos. Piensa en el derecho de propiedad. Si no pudieses administrar el derecho de propiedad, es decir, dejar sin efecto tu derecho de propiedad sobre un objeto que excluya a los demás, entonces absolutamente no podrías vender, no podrías comprar, no podrías enajenar, no podrías arrendar, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿y el derecho a la vida no es uno sobre el que podemos ejercer control? Y mi opinión es que sí es uno sobre el que podemos ejercer control en ciertas circunstancias, aquellas al menos en que el bienestar de los pacientes está menoscabado y se cuenta con su voluntad. Date cuenta que la importancia de poder ejercer este poder sobre el derecho que tenemos se retrotrae nuevamente a la importancia de la autonomía. El mismo interés que tú tienes en formar tu vida y, por ejemplo, vender y comprar, etcétera, etcétera, que te lleva a ejercer un poder sobre tu derecho para poder vender, arrendar, etcétera, también juega acá un papel central. La importancia que tiene tu vida para ti desde la perspectiva de tu autonomía, debería llevar a que tú pudieses ciertamente administrar ese derecho. Claro. Ahora, ese respeto a la autonomía de las personas para tomar cualquier decisión, incluso la decisión de acabar con su vida, uno
por lo menos en el sentido común, ve que tiene ciertos límites. Por ejemplo, digamos que yo estoy parado en un andén del metro y veo que una persona al lado mío quiere lanzarse a las vías. Mi reacción natural, probablemente, y la reacción de la mayoría de las personas va a ser tratar de evitarlo por todos los medios, evitarlo por la fuerza, agarrar a la persona como sea. Incluso si esa persona me dice, no, yo he tomado la decisión autónoma y consciente de que quiero terminar con mi vida. Probablemente nuestra reacción va a ser de todas maneras, decir, no, voy a evitar que lo hagas. No hay una tendencia natural de todos nosotros a resguardar la vida de los demás, incluso yendo contra la voluntad de esa persona. Por supuesto, y por lo mismo nos cuesta tanto en general a las personas acabar con la vida de otras personas. Es algo que va contra nuestra historia evolutiva de alguna manera. Sobre eso no hay ninguna duda. La pregunta es, y por lo mismo, digamos, porque existe esa, podríamos decirlo así, porque existe esa tendencia, deben especificarse muy bien cuáles son las condiciones mediante las cuales una persona efectivamente puede expresar su voluntad y puede habilitarse para acceder a este tipo de técnicas de muerte asistida. La diferencia, para ponerlo la diferencia entre la persona que trata de evitar que alguien se tire al metro, por decirlo de alguna manera, y prácticas que sí lo permitan, es que haya una regulación de cómo se ejerce esa autonomía para terminar la vida. Tiene que haber una regulación, a mi juicio, para que efectivamente tengamos certeza de que se trata de voluntades autónomas. Ese es el punto. Y ahora, cuando hablamos de regulación, sin meternos, digamos, en la parte leguleya, hay que distinguir dos aspectos de la regulación. No estoy diciendo nada nuevo, estas cosas existen en todo el mundo. Uno son las condiciones procedimentales, es decir, todas aquellas condiciones que apuntan a saber si la voluntad que está expresando la persona que desea morir es efectivamente autónoma. Se tiene que mantener durante un cierto periodo de tiempo, no tiene que estar sujeta a coacción, etcétera, etcétera. Son razones procedimentales. Y hay otro tipo de razones que son razones sustantivas, es decir, razones que evalúan por qué la persona quiere acabar con su vida. No solo que efectivamente quiere acabar con su vida con una voluntad cierta, sino que las razones por las cuales. Y en este tipo de condiciones sustantivas usualmente vienen las limitaciones, las restricciones a condiciones de vida con sufrimiento insoportable, enfermedad terminal, quizás edad avanzada, etcétera, etcétera. Son dos conjuntos de condiciones diferentes. Las leyes eutanásicas en general estoy diciendo, las mezclan. Las mezclan en el sentido de que no basta la voluntad autónoma, sino que además tiene que estarse en una de esas condiciones de bienestar menoscabado. Ahora bien, eso no es lo único que existe en el mundo. También en el mundo, en Suiza, en Alemania, por cierto, el suicidio asistido, en estos países no existe eutanasia, existe suicidio asistido, se puede ejercer limitado o restringido solamente por condiciones procedimentales. O sea, no tiene que haber una razón que yo diga quiero acabar con mi vida por tal y tal razón. Exactamente, puedes acabar por tu vida por la razón que estime, y si es una voluntad autónoma y eso se prueba procedimentalmente, entonces puedes acceder a la ayuda al suicidio. ¿Y eso te parece correcto o dónde debería estar el límite? Porque probablemente cuando se producen estas discusiones hay una gran mayoría que está de acuerdo en casos extremos, ¿no? De personas que están postradas, que han expresado repetidamente su voluntad de acabar con su vida porque las condiciones en que están sobreviviendo para ellos representan un dolor, un sufrimiento muy intenso. Pero la cosa se empieza a poner más compleja en el debate cuando esas razones ya no son tan evidentes para terceros, ¿no? Y donde una persona puede decir, bueno, ¿por qué se le permite a una persona acabar con su vida de manera legal si es que no parece haber mirada desde fuera ninguna razón tan evidente para que esa vida ya no sea soportable o no sea digna de vivirse? ¿Dónde se pone el límite? Bueno, esa es parte de la discusión legislativa, evidentemente. Ahora, mi libro está construido, digamos, de menos a más. Está construido desde prácticas hoy en día aceptadas a prácticas que no despiertan controversias demasiado grandes, por ejemplo, las que tú mencionas, y finalmente termina en condiciones puramente procedimentales, que en mi opinión es lo que corresponde a una democracia liberal. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque en los argumentos que desarrollo en mi libro, el lector me puede abandonar en cualquiera de estos estadios, digamos, y no tiene que llegar hasta el final con mi propia evaluación, aunque yo considero que es la que se sigue de aquello. Las legislaciones también
tienden a tener, usualmente se legisla de manera progresiva, es decir, primero se estipulan estos casos duros, digamos, estos casos de bienestar menoscabado, etcétera, y después se van ampliando el conjunto de individuos y casos en los que puede acceder a la muerte asistida, ¿no? Así fue, por ejemplo, en Canadá, en que primero eran solamente casos de enfermedades terminales, luego pasaron también a situaciones de deterioro cognitivo, sufrimiento, etcétera, etcétera, enfermedades degenerativas, y entiendo que hace poco el Parlamento tenía que decidir si también aplicaba el caso de las enfermedades mentales. Mi opinión es que el caso en las que efectivamente confluye un bienestar menoscabado con la voluntad del paciente son casos en los que impedirle a las personas poder disponer de la vida en base, por ejemplo, apelando, por ejemplo, un derecho a la vida, transforma el derecho a la vida simplemente en un deber de vivir, lo que es absolutamente absurdo, completamente absurdo. Pienso, sin embargo, y ese es el último capítulo del libro, que lo que se sigue efectivamente del respeto de las libertades y derechos que caracterizan a las democracias liberales como nuestro país es la posibilidad de acabar con la propia vida si es que la voluntad es autónoma, independientemente de cuáles sean las circunstancias que nos lleven a tomar esa decisión. Eso implica una posición tremendamente antipaternalista y yo ciertamente acepto que puede haber razones paternalistas, las desarrollo en el libro para impedir algunos casos. Hagamos ese mismo ejercicio. Vamos de los casos tal vez más aceptados a los menos. Partiendo por estos casos que son extremos, personas que están teniendo mucho sufrimiento, mucho dolor, que tienen enfermedades incurables, que están postrados, etc. Un argumento que se suele dar en contra es decir, bueno, no hay que mejorar primero los cuidados paliativos, no hay que garantizar primero que todas las personas en la sociedad tengan acceso a todo tipo de cuidados para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, antes de dar esta salida. ¿No sería una salida fácil optar porque las personas puedan poner fin a su vida en vez de hacernos cargo de darles las mejores condiciones posibles para que puedan efectivamente optar por seguir viviendo? Ese es un argumento corriente. Yo los trato también en el último capítulo, si no me equivoco, de mi libro. En mi opinión, sin embargo, es un argumento falaz. Tenemos muy buenas razones para tener una buena ley de cuidados paliativos, de hecho la tenemos, solo que no tenemos los fondos, no se han destinado los fondos para implementarla como es debido. Tenemos una muy buenas razones para tener una ley de cuidados paliativos e implementarla de manera debida, y tenemos muy buenas razones para tener también una ley que posibilite, no criminalice o legaliza, hay diferentes sistemas, la eutanasia o la muerte asistida en alguna de sus variantes. Y son razones independientes que no están en pugna. Quiero decir, ninguna de ellas depende de la otra. Y date cuenta lo que significa decir que una depende de la otra. Si tú dices, antes de permitirle a las personas poder autónomamente acabar con su vida en ciertas circunstancias, tenemos que tener un sistema de cuidados paliativos funcional que responda a las necesidades de las diferentes personas. Y aquí viene la pregunta de, bueno, ¿qué significa eso? En diferentes países significa cosas diferentes. Lo que tú estás haciendo en ese caso es decirle a una persona, y tienes que estar dispuesto a hacerlo, que está sufriendo, que quiere acabar con su vida, quizás tiene una enfermedad en fase terminal o una condición de vida de sufrimiento insoportable, tienes que tener voy a decirlo así, digamos, la desfachatez para poder ponerte frente a la persona y decirle, no te vamos a permitir acceder a la muerte asistida, aunque lo deseas y tus condiciones de vida son deplorables, porque primero en nuestra sociedad tenemos que contar con un sistema un sistema de cuidados paliativos que funcione de manera excepcional. Así que, bueno, mala suerte, digamos. Lo que estás haciendo en este caso es condenar a las personas que sufren a morir. Perdón, a las personas que están sufriendo las estás condenando a seguir sufriendo hasta que ocurra la muerte por alguna otra condición. ¿Te parece, por lo tanto, que son dos debates que tienen que ir por separado? El de los cuidados paliativos y el de la eutanasia. Sí, no se pueden hacer depender uno del otro. Ahora, hay también muchos límites porque estamos poniendo el caso de alguna manera ideal, ¿no? De decir, una persona en pleno uso de sus facultades, tomando una decisión muy conscientemente, teniendo además condiciones que objetivamente desde afuera se dice cumplen con todos los requisitos. ¿Qué pasa cuando esas condiciones empiezan a desdibujarse? Por ejemplo, en personas que sufren enfermedades mentales y que dicen, quiero acabar con mi vida. ¿Se debería permitir también, aunque no haya, en ese caso, una enfermedad terminal
ni haya un dolor físico provocado por esa enfermedad? Ya que los dos valores a los que remonté la argumentación son el bienestar y la autonomía, evidentemente los casos duros se dan cuando uno de esos valores empieza a desaparecer. El caso cuando desaparece el bienestar y queda solo la autonomía es aquel que hablamos hace un rato, el de las condiciones procedimentales. El caso en que se puede dudar de la autonomía del paciente son los casos probablemente más duros de la práctica usual de la eutanasia. Son aquellos casos en los que quizás no podemos estar seguros si el paciente o la persona, si no es un contexto médico, efectivamente está expresando su voluntad. Y si lo que legitima, digamos, la eutanasia, lo que la justifica, es justamente que es la expresión de la voluntad de las personas, una voluntad autónoma, entonces podríamos decir, si esa voluntad no es autónoma, entonces probablemente esa persona no debiese poder disponer de su vida porque evidentemente no sabe lo que quiere. Y esos tipos de casos incluyen aquellos en los que no ha existido autonomía nunca, aquellos casos, piensa por ejemplo, y que no va a existir, piensa por ejemplo en el caso de guaguas, digamos, bebés, infantes recién nacidos, sujetos a enfermedades con pésimo pronóstico de vida, estoy hablando de anencefalia, etcétera, etcétera, niños que de todas maneras van a morir, pero van a morir muchos de ellos dependiendo de la enfermedad sufrientes, algunos días, semanas o meses más tarde. En esos casos no hay autonomía y no la va a haber, digamos. Los casos en los cuales la autonomía se va perdiendo progresivamente, piensan todos los casos de las enfermedades degenerativas cognitivas, las demencias, que hay que decirlo una y otra vez, es el elefante blanco en la habitación de nuestras sociedades, porque gran parte de nosotros, de la población, va a vivir sujeto a enfermedades, va a morir sujeto a enfermedades de demencia. Y es también el caso de lo que se denomina los menores maduros, es decir, niños entre una edad de 12, 13 años, la adolescencia cuando comienza, y la mayoría de edad, que ciertamente no son mayores de edad, no los podemos considerar legalmente autónomos y sin embargo podríamos considerar, y se considera así en algunas legislaciones, que su opinión es importante y debe ser considerada en algún sentido, estoy expresándolo con cuidado. Y está el caso evidentemente de las enfermedades mentales de diferente tipo, entre las que se encuentra, entre las cuales la que más se discute usualmente es la depresión crónica y persistente. La pregunta es si en estos casos, son casos muy distintos y por lo tanto la argumentación debe referirse a cada uno de ellos por específico. Nos podemos referir ahora a las enfermedades mentales y específicamente a la depresión, que es uno de los que más se discute. En este caso se duda que el paciente sujeto a una depresión esté efectivamente expresando, o podamos considerar que la voluntad que está expresando sea autónoma. Lo que yo tengo que decir es, primero, si la voluntad que expresa una persona es o no autónoma no depende de la denominación de la enfermedad, depende de la persona en específico. Segundo, las enfermedades como la depresión crónica, etcétera, no implica necesariamente una falta de capacidad autonómica en todo momento. Hay momentos en que las personas están bien estabilizadas y hay momentos en las que no. Aquellas en las que están estabilizadas son aquellas que debiesen ser decisivas para expresar la voluntad autónoma. Y en tu opinión, Daniel, ¿se debería entonces, si una persona que, por ejemplo, tiene una depresión crónica y está en pleno uso de la facultad para poder decidir, toma la decisión, ¿se debería permitir legalmente esa decisión? En mi opinión, sí se debería, sujeto a condiciones más exigentes. ¿A qué me refiero? Tenemos que entender de lo que estamos hablando. Una persona con una depresión crónica y severa no es una persona sujeta a una depresión estacional. Es una persona que ha estado sujeta a tratamientos durante años que han resultado inoficiosos, que no han resultado, que está sujeto a sufrimiento persistente. Si consideramos que la persona efectivamente está expresando su voluntad de manera autónoma, como acabamos de decir, y además los tratamientos disponibles, probados por la ciencia, no han resultado, no hay tampoco ninguna perspectiva de que vaya a haber mejoramiento en el futuro y además hay un deterioro progresivo de las condiciones psicológicas y físicas, me parece que es un caso evidentemente en el cual deberíamos dejar a las personas poder ejercer libremente su voluntad y acabar con su vida si así lo estiman. Tú también tocas un tema que es bien interesante, porque puede ir en contra del argumento que estás desarrollando. Unas cosas interesantes del libro que presentas muy bien también algunos planteamientos que tal vez van en contra de tu propia opinión.
y que tiene que ver con el suicidio por imitación. Tú dices y das casos históricamente comprobados de que efectivamente ciertos hechos, por ejemplo, la muerte de alguna celebridad por suicidio, provocan suicidios por imitación, o que incluso en algunos casos evitar una forma particular de suicidio puede hacer que los suicidios disminuyan, no solo ocupando esa forma, sino que en general. Ese no es un muy buen argumento para decir precisamente si nosotros hacemos, comillas, más fácil o más accesible el suicidio, ¿hay más personas que van a decidir morir? A ver, efectivamente existe el caso del suicidio por imitación y existe el caso y efectivamente al parecer no hay muchos desplazamientos, es decir, cuando se elimina una posibilidad de cometer suicidio popular, las personas no automáticamente pasan a otro medio para acabar con su vida. Tú pones un ejemplo, por ejemplo, del gas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? O también el Golden Gate en San Francisco, etcétera. Claro, etcétera. Que se toman medidas, porque mucha gente se ocupaba de ese lugar para quitarse la vida, y cuando se toman medidas para evitar que lo hagan allí, se produce una caída en los suicidios en general. No solamente, no es un desplazamiento, que sencillamente la gente busca otra manera de quitarse la vida. Y efectivamente está el suicidio por imitación, que usualmente hay una correlación entre, por ejemplo, la publicación de suicidios de personas connotadas en diarios locales, en los titulares, y el alza de la tasa de suicidio. Al suicidio de Marilyn Monroe siguió una alza de la tasa de suicidios de 12% por varias semanas en Estados Unidos. Así que esos fenómenos existen. Ahora bien, la pregunta es, en este tipo de casos, la decisión de acabar con la vida sujeto a ciertas condiciones procedimentales y también sustantivas, como de las que hemos hablado en este podcast, ¿no impiden acaso que se realicen suicidios simplemente por imitación y suicidios por imitación o simplemente impulsivos? En mi opinión, efectivamente lo impiden. ¿Y por qué? Porque introducen un elemento de racionalidad en la decisión, en la toma de decisión. Y efectivamente estas alzas de tasa de suicidio después del suicidio de una persona famosa, estos efectos imitativos son impulsivos. Son impulsivos. En la medida en que haya estas cortapisas, digamos, estas cortapisas de racionalidad, que son las condiciones que habilitan para la muerte asistida, en esa medida todos estos fenómenos de imitación pasan a segundo plano. Porque las personas efectivamente, si tienen que confrontarse con la pregunta de si acabar con su vida cumpliendo con estas condiciones, evidentemente van a pensar seriamente acerca del valor de su vida para ellos en ese momento y sus expectativas a futuro. Así que creo que ese tipo de argumentos, si bien son reales, y nos dan muy buenas razones para tener políticas públicas para evitar suicidios de ese tipo, por imitación, etcétera, etcétera, no nos da ninguna razón para negarnos a la posibilidad de la muerte asistida en ciertas circunstancias. Hay una línea de pensamiento probablemente que viene desde esto del juramento hipocrático, de decir, ante todo no dañar, ¿no? Que considera que el primer deber de cualquier profesional de la salud, por de pronto, es no provocar un daño a la persona, y se considera que provocar su muerte es un daño. ¿Es siempre un daño la muerte? Esa es una gran pregunta. Mira, podemos partir, digamos, desde el otro extremo y preguntarnos qué perdemos cuando perdemos la vida. ¿Es un daño la muerte? Podríamos preguntarnos. La pregunta opuesta, ¿no? Y yo te diría que la pregunta es qué es aquello del cómo nos daña la muerte. Y la muerte nos daña en la medida en que nos quita una extensión temporal. ¿Y por qué eso puede ser un daño? Bueno, porque en esa extensión temporal podríamos haber tenido todas aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea valiosa y tenga significado para nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que...? Piénsalo así, piensa en tu vida como un libro. Piensa que envías un libro a la editorial y la editorial lo publica exactamente igual, pero le quita el último capítulo. Bueno, en ese caso, digamos, en ese libro de la vida falta un último capítulo. Y si ese capítulo, digamos, está bien escrito, es un capítulo que le da sentido a tu vida, entonces efectivamente la editorial te ha dañado al no publicarlo. Es una analogía, evidentemente. Ahora bien, por la paridad de razonamiento podemos decir, cuando ese último capítulo de la vida
está lleno de aquellas de cosas que tú consideras que no son valiosas, cosas que incluso consideras que le quitan valor a tu vida, cosas que tú no quieres vivir porque suponen a tus convicciones y valoraciones fundamentales. No quieres experimentarlo y no quieres que personas cercanas a ti experimenten esa situación de tu vida. Bueno, en ese caso la muerte anticipada no daña a las personas, nos quita una extensión vital, pero la extensión vital que nos quita está llena de cosas que consideramos que no son valiosas y no queremos vivir. Así que en sentido estricto, la muerte en estos casos nos beneficia. Y eso no cae en la pendiente resbaladiza, que es algo que se suele usar, ¿no? Decir, bueno, si empezamos a relativizar el valor de la vida, esto hoy día podemos estar hablando de la eutanasia en ciertos casos específicos, pero mañana con este mismo razonamiento de que el valor de la vida es relativo o que de pronto el hecho de la muerte no es un daño, podemos ir avanzando hacia otro tipo de miradas. Los argumentos de pendiente resbaladiza son populares en estos debates, ¿no? Y hay que entender en qué consiste el argumento. El argumento básicamente lo que consiste es en decir, así como si colocamos un objeto en un plano inclinado, necesariamente va a caer debido a la ley de gravedad. De igual manera, si permitimos en nuestras sociedades ciertas prácticas, de igual manera, debido a alguna ley social, esto va a caer, va a degenerar, digamos, en prácticas que nos parecen intolerables. Y rápidamente entonces la gente empieza a hablar acerca de los nazis y las prácticas eugenésicas de los nazis. Las prácticas eugenésicas de los nazis no tienen nada que ver con eutanasia, son asesinatos masivos por razones eugenéticas, simplemente es una cosa nada que ver. Pero bueno, yendo a ese punto, lo primero que hay que notar es que las leyes sociales, entre comillas, digamos, no son imposibles de vencer como lo son las leyes de la naturaleza. Por mucho que tú quieras, no vas a poder ir contra la ley de gravedad y no vas a poder volar por tu propia fuerza, digamos. Las leyes sociales están sujetas a las reglamentaciones que nosotros nos demos y por lo tanto son las reglamentaciones las que justamente impiden que se produzca esta pendiente resbaladiza si es que ciertamente se llegase a producir. Son aquellas, y por lo tanto es tan importante que esto esté regulado de alguna manera. No es permitir el suicidio asistido en ciertas circunstancias, no implica que vamos a terminar matando a personas contra su voluntad. Eutanasia involuntaria, como se la denomina. Porque aquí no hay una ley de la naturaleza que nos obligue a pasar de un punto A a un punto B. Pero tú sí estarías de acuerdo con decir, por lo tanto, que el valor de la vida es un valor relativo, no es un valor absoluto, tiene que ver con las circunstancias o las condiciones en que cada persona está viviendo su vida. A ver, yo te lo pondría así. Si pensamos que el valor de la vida es absoluto, incluso más, si pensamos que es un valor impersonal, como se lo denomina, es la expresión máxima de un valor absoluto, es la idea de que el valor no depende de la valoración de las personas, es simplemente está ahí y nosotros lo reconocemos. Si pensamos que la vida tiene ese tipo de valor, entonces tenemos que explicar cómo llegamos a la identificación de ese valor, cómo llegamos a saber que ese valor existe y lo que implica. Y te aseguro que los únicos modos de llegar a considerar que existe un valor impersonal, un valor absoluto, impersonal, del que no podemos disponer, aunque no lo reconozcamos, es en base a premisas superempíricas, premisas que se retrotraen, se remontan a una realidad que existe más allá de lo que podemos experimentar. Y esas suelen ser premisas religiosas. Si dejamos entonces esta idea tan extrema de que la vida tiene un valor absoluto del que no podemos disponer y un valor que existe, impersonal, aunque no lo reconozcamos, de lado, entonces lo que se sigue necesariamente es que la vida tiene para cada uno de nosotros el valor que nosotros le damos. Esto implica que puede tener también un valor absoluto, pero si tú se lo das. Si tú le das mediante tus valoraciones a tu vida un valor absoluto, tu vida tiene un valor absoluto. Algunos le dan este valor absoluto y por lo tanto no accederían nunca a ninguna técnica que acelerara la muerte. Otros no se lo damos tampoco. En su vida, digamos, pero no para legislar para otras personas. Claro. Otros pensamos que nuestra vida tiene tanto valor como los contenidos que ella contenga y el sentido que tenga para nosotros. Pero en cualquiera de las dos posibilidades, digamos, no tenemos ninguna razón para impedirle a otros individuos tener sus propias evaluaciones acerca del valor de la vida. Daniel Loewe, te quiero agradecer por esta conversación. Este es el libro ¿Cómo y cuándo morir? Una ética sobre el fin de la vida. Creo que es una lectura imprescindible para la gente que se haya quedado con ganas de pensar un poco más en estas materias, de ver los distintos argumentos que hay. Así que dejo muy recomendado el libro y muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación.
Lo que importa es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Hasta aquí este capítulo de Lo que importa, que hemos dedicado a hablar de un tema que es difícil, sin duda, pero que es importante, que creemos que importa, la buena muerte. Si te gustó este capítulo, echa a correr la voz entre tus amigos, entre tus familiares, cuéntales que están buenos los episodios de Lo que importa. Recuerda también de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos permanentemente, tanto en Instagram como en Twitter, subiendo los mejores momentos de cada uno de nuestros episodios. Síguenos también, por cierto, en Spotify, también en Apple Podcast, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo permanentemente el mejor contenido de Lo que importa. También las columnas de opinión semanales están siempre en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Y nos encontramos la próxima semana en otro tema que importa. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.